Pues venga. ¿Qué es ser un monje y punto? Pues estamos aquí con Lucho Sayoro, que no está muy claro lo que es, y le estábamos preguntando fuera de cámara, bueno, ¿y cómo te presento? ¿No? Porque ya veis que él se presenta de una manera particular. Y resulta que le digo, ¿tú eres monje? Sí, es monje. ¿Monje qué más? Y me dice, no, monje y punto. Así que estamos hoy, tenemos la suerte de estar con Lucho Sayoro, monje y punto, y vamos a hablar de un montón de cosas interesantes. Tal vez lo más fuerte de tu biografía fueron los 2 años en que te entregaste directamente a la vida y te pusiste a caminar sin rumbo, a viajar por un montón de países, llevando y buscando a la vez el Evangelio y una especie de síntesis o de reinterpretación actual del espíritu del Evangelio y del mensaje de Jesús. Él es franciscano, aunque no lo parezca, y un montón de cosas más, o al menos especialista o amigo de Francisco. Entonces, de todo esto y demás vamos a hablar al hilo del último libro publicado, Aventuras, Reflexiones y Meditaciones de un monje del siglo XXI, Lucho Sayoro, publicado por Editorial. ¿Qué editorial es esta? Siglantana. Siglantana. ¿De qué nos suena esta editorial? Nos suena de algo, ¿no? Es que tenemos aquí, está fuera de cámara, luego pondremos una foto por aquí de Carles, el editor de Siglantana, que está publicando una serie de libros muy interesantes, entre ellos el de Lucho. ¿Qué es ser un monje y punto? Lucho, explícanoslo. Entonces yo, claro, en el libro intento explicar un poco lo que soy, ¿no? Entonces yo digo, yo soy un sacerdote de vida contemplativa, misionero, itinerante, ermitaño, simplemente monje. Eso es, ¿no? Nada, entonces, claro, yo con los 18 años entré para ser un fraile franciscano capuchino, porque con los 16 años encontré a San Francisco de Asís en mi vida y me impactó mucho. Me parecía como un Jimi Hendrix espiritual. Yo en esa época hacía música, hacía teatro, entonces vi como en San Francisco un artista a 360 grados, ¿no? Después, claro, yo empecé mi propia aventura así franciscana. Con los 30 años empecé también a ser profesor en la Universidad Católica en Roma y en Venecia, dando clase, hablando sobre el mensaje de Jesucristo y de la revolución de San Francisco, también a nivel histórico. Fue un revolucionario pasivo importante. Un día, dando clase, me di cuenta que yo estaba hablando de algo que todavía no había experimentado hasta al 100%, ¿no? Que era eso de confiar en la providencia de Dios en la vida, ¿no? Entonces, nada, después de 2 años dejé de ser un profesor, y también los que yo en esa época trabajaba en el mundo del cine, con los jóvenes, sobre todo los más marginados. Y nada, empecé este viaje intentando ver si la palabra del Evangelio era verdadero. Fue un poco como un desafío, pero empecé a hacer algo que ya San Francisco había hecho como 8 siglos antes, ¿no? Y fue, al final me he dado cuenta que la palabra es verdadera. Que va a ser que sí. Sí, sí, sí. Que se puede vivir también así. Una cosa que ya aparece desde el título del libro, que es un monje del siglo XXI, ¿no? ¿Cómo se puede? Porque parece que en ti de alguna manera confluyen las dos cosas, ¿no? Como la modernidad y la tradición. Y por una parte eres monje y de una larga tradición, como es el cristianismo y los franciscanos y los capuchinos, pero a la vez así pareces como una persona, eso, sacado directamente de la primera mitad del siglo XXI. ¿Cómo se casan las dos cosas? ¿Cómo se es monje del siglo XXI? Sí, a mí siempre me ha parecido interesante, ¿no? El entender cuál es. Un hecho es la forma, un hecho es el contenido, ¿no? La esencia, ¿no? Entonces, yo pienso que Jesucristo, a nivel histórico, estamos hablando, ¿no? Jesucristo era muy actual con su gente, ¿no? Tanto que él hablaba de pescado, de ovejas. Él hablaba un lenguaje, un idioma que todo el mundo lo entendía, ¿no? Entonces, no es que yo hoy, porque soy un cristiano, vivo en el estilo histórico de Jesucristo, ¿no? Entonces, tanto que él dice, ¿no? Lo importante es que vosotros podéis hacer cosas mucho más grandes que las que yo
hecho, ¿no? Y también San Francisco fue muy actual, ¿no? Porque San Francisco, en la época de San Francisco, eran muchos las órdenes monacales y esas cosas, pero él quería vivir en su vida del día a día el mensaje de Jesucristo, simplemente eso. Él no quería una regla monástica o otras cosas, tanto que él no tenía un hábito clerical oficial, ¿no? Y nada. Entonces yo siempre, desde cuando he hecho esto, yo no veo que hay una incoherencia en el seguir el mensaje de Jesucristo o en el estilo así franciscano sin llevar la ropa que tenía Jesucristo o San Francisco. Porque también nosotros, en nuestro mundo, no es que vamos con los caballos u otras cosas, ¿no? Entonces, yo pienso que el mensaje, la misión de cada persona espiritual es la de ser actual, ¿no? Entonces, cuando se habla de actualizar el mensaje, significa que la forma es en armonía con el contexto, pero el contenido es lo que cambia, que nunca cambia, ¿no? Entonces siempre una pizza es harina, agua y algo más, ¿no? Pero yo con esos contenidos puedo hacer un montón de formas de pizzas diferentes, ¿no? Entonces es lo mismo. La pizza a mí me gusta mucho. Bueno, si existe la pizza con piña, un monje del siglo XXI también es posible. Ya sí, todo es posible. Claro, es eso, ¿no? Es eso. Dices en tu libro que crees que el sentido de tu vida ahora tiene que ver con crear o construir puentes. ¿Nos puedes explicar eso? Porque nos resuena mucho. Bueno, eso para mí es un tema que, como ves, me toca mucho, ¿no? No sé, porque también yo he vivido en una situación... Es que mi infancia fue muy interesante, ¿no? Pero era una familia muy, muy amplia, ¿no? Con muchos tíos, hermanos... sobrinos y así. Entonces, claro, para vivir todos juntos siempre se intentaba de encontrar un punto de armonía, ¿no? Entonces, en los 2 años que yo he hecho de itinerante, que en ese libro no es que he escrito mucho, porque eso sí que se merece otro libro, ¿no? Pero también el desafío mío era ver si de verdad el ser humano puede vivir, si somos tan diferente como una parte de la cultura quiere un poco subrayar. Y yo he visto que aunque las formas cambian, pero el contenido del ser humano es lo mismo. Entonces, cuando yo un día estaba en África, el cumplido más bonito que me han hecho los chavales ha sido que un chaval se puso cerca de mi brazo y me dijo, mira, aunque la piel es de color diferente, nuestra sangre nos dice que somos hermanos. Qué bonito. Y a mí para eso fue ahí, yo he dicho, entonces claro, yo pienso que el mundo, que ahora parece que todos están en cuenta, entonces utilizan también las religiones o las espiritualidades para subrayar las diferencias. Eso para mí es como, con mucho respeto, es una tontería. Porque yo pienso que de verdad el camino de las tradiciones espirituales es el camino para construir los puentes. Y los puentes, ¿qué es que hace un puente, no? El puente puede unir 2 partes que son diferentes, pero la ponen en diálogo, en comunión. Entonces, no es que yo voy a mezclar las diferencias, porque las diferencias son súper bonitas, ¿no? Porque son los matices, los detalles, pero es que los matices y los detalles pueden estar en armonía. Es como una orquesta, ¿no? Que el violín se pone ahí por su aire y se piensa que es mejor que no el trombón, ahí cada uno es un asco, ¿no? Pero que si cada uno sabe cuál es su rol y lo hace con pasión y con amor, al final tú tienes una armonía estupenda, ¿no? Entonces, a mí me gustaría dedicar toda mi vida y morir también, que si eso hace falta, porque el ser humano pueda entender por fin
que podemos vivir juntos y bien, porque hay sitio para todos. Eso es para mí construir puentes. Es muy afín a nuestro proyecto y a nuestra forma de entender la vida y las tradiciones y las religiones. De hecho, hemos hablado hace ya tiempo que no comentamos este concepto de una enfermedad espiritual que en realidad nos lleva a la salud, que en ocasiones María y yo hemos visto, que hemos llamado hipermetropía espiritual. Porque cuando estamos con una persona como tú, ¿no? Nos da igual que sea cristiano, budista, ateo, musulmán, si sentimos que es de corazón, nos sentimos hermanos y esas diferencias se van desdibujando como en un miope o un hipermétrope y al final yo ya no veo diferencias. Yo ya no sé qué diferencia un cristiano de un budista o de un musulmán cuando son de corazón y de verdad. Y esas diferencias me parecen algo casi insignificante. Pero confieso que esto puede ser mi propia enfermedad, ¿eh? No hace falta estar de acuerdo. Es por eso que yo tengo gafas. En el libro hay una parte que es autobiográfica y luego hay una parte que también es ensayística. A mí me ha gustado mucho la reflexión que haces sobre la síntesis del mensaje de Jesús. ¿Nos puedes contar un poco? Sin tampoco... Sí, yo pienso que Jesucristo... Jesucristo era un tío muy, muy guay, digo. Uno de estos que siempre decimos que va a llegar lejos en lo suyo. Sí. Este va bien encaminado. Él dice, entonces, claro, Jesucristo ha vivido como más o menos un 35 o 36 años. Bueno, ahí no se sabe. Pero su propia misión, aunque se utiliza que fue de 3 años, ¿sabes? Eso de... el simbolismo 3, pero en realidad fue de casi 1 año y medio, más o menos. Es que en proporción histórica ha hecho poco o nada, digo, ¿no? Jesucristo. Entonces, a mí lo que me encanta, Jesucristo utiliza el género literario de las parábolas, ¿no? O de los cuentos con metáforas. ¿Por qué esto? Mira, esto es un signo de respeto hacia las personas muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque tú, con las parábolas o con las metáforas, tú dejas a la persona que ella puede entender en relación a su propio nivel. ¿Se me entiendes? Entonces yo siempre, cuando estoy... Yo tengo un doctorado en teología, ¿no? Yo he hecho el doctorado en teología, entonces soy doctor en teología, no como Santa Teresa, pero casi, ¿no? ¿Y sabes por qué? Para decir a mis profesores que nunca he entendido nada de lo que ellos explicaban sobre Dios. Entonces, visto que yo cuando intentaba de decir eso, cuando estaba un estudiante, ellos decían, bueno, es que tú eres estudiante. Entonces, espera, ahora que somos doctores los dos, es que te estás hablando a ti. Entonces, Jesucristo hablaba de forma muy, muy sencilla. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo pienso que si Jesucristo hoy en día vas a hacer una prueba en teología dogmática, no va a pasar la prueba. Eso es. Primero unos años en el seminario, si viniera Jesucristo claro. otra vez. Sí, así es. Entonces, yo digo sobre esto, ¿no? Entonces, mi misión también, a mí, me gustaría es eso, ¿no? De dejar ver a las personas cuánto simple y potente es el mensaje de Cristo. Mira, 2 personas que se quieren empiezan a hacer un tratado sobre la neurociencia del enamoramiento, lo que pasa cuando tú estás enamorado, que tus endorfinas cambian y que te hace ver lo que no es, esas cosas. Si tú estás enamorado y empieza a hablarle así a la chica, te dice, bueno, otro o no. Entonces, cuando estás enamorado, ¿necesitas muchas palabras? No, 2. Cuando sirve, te quiero. Y punto ya. Jesucristo no ha hablado mucho. Las palabras verdaderas de Jesucristo en el Evangelio son muy pocas. Pero hay que Él miraba en los ojos a las personas. Nos dice que Él llora cuando su propio amigo se había quedado muerto, ¿no? Él tiene mucha compasión hacia la niña que sufre. Estas son las palabras. Entonces, el mensaje de Jesucristo es muy sencillo y es tan sencillo que eso pone en dificultad todos los profesores que enseñan la teología. Entonces, si tienes que inventar algo, entonces tienes que coger las categorías filosóficas para explicar la Trinidad y eso, y punto, ya está. Yo de eso
se acabó. Yo digo, esto no es el Jesucristo que yo tengo fe. O sea, que Jesucristo es te quiero y punto. Claro, y es un mensaje que dice, cuidaos unos a otros, como yo os he cuidado. Pero el mensaje más listo, yo pienso, más profundo, es que Jesucristo era sencillo, pero no tonto, ¿no? Claro, porque él ha hecho una revolución. Claro, él lo mataron porque era un hereje. No porque habían entendido su mensaje, porque él le ha dicho, mira, que todo el montaje que vosotros habéis hecho no tiene nada que ver con Dios. Entonces, te imaginas, en una cultura teocéntrica, ¿sí me entiendes? Cuando tú le tocas el teocentrismo a la gente, ¿por qué hacen la guerra? Por el teocentrismo, ¿no? Entonces, es eso. Entonces, Jesucristo lo mataron por eso, pero ellos tampoco han entendido, porque él decía, antes si tú tienes que ir a hacer una ofrenda en el templo, pero sabes que no estás en armonía, en justicia, en el mismo nivel con tu hermano, deja ahí la ofrenda y vete antes a reconciliarte con tu hermano. Entonces, claro, ahí fue una revolución, porque Jesucristo dice que Dios no es que está en el templo, Dios está en tu hermano. ¿Te imaginas eso? Eso fue un bombazo y lo mataron. Claramente. Entonces, claro, pero él había entendido que eso era un fallo conceptual, era un hecho cultural. Es por eso que el mensaje es cuidaos unos a otros. Pero para entender eso, tú tienes que hacer un cambio de mindset, de forma de pensar y de ver. Es por eso que él siempre empieza. La verdadera esencia del mensaje de Cristo no es el amor. ¿Sí? Eso es la consecuencia. Es intentar de cambiar. Convertíos. Y la conversión es intenta a cambiar forma de ver la vida. Einstein, ¿qué es lo que dice? No puedes encontrar soluciones en los problemas con el mismo mindset que tú has creado el problema. Entonces, y hoy en día esto es súper actual. Si yo pienso que yo soy el mejor, entonces utilizo esa gafa para ver a los demás, nunca yo puedo aceptar a los demás. Entonces, la verdad siempre es desde mí. Entonces, yo tengo la verdad y tú eres lo que no tiene la verdad o que te estás equivocando. Y está. Entonces, cuando yo encuentro personas que tienen esa forma de hablar, digo, Onguietorri, agur, que te quiero, claro, como quiero también a los gatos, a todos, ¿no? ¿Me entiendes? Pero no se puede hablar ahí. No perder tiempo. Cuando no se habla el mismo lenguaje, por favor, no podemos perder tiempo. Entonces vamos a investir el tiempo para aprender un lenguaje que nos podemos entender. Eso sí, pero perder el tiempo para hablar que uno no te entiende, y Jesucristo ha hecho así, ¿no? Y punto ya. Wow, como dice Carles, el editor de Siglantana, escuchándote hablar dan ganas de ser cristiano. Pero Jesucristo era cristiano, mira, tampoco él era cristiano. Yo siempre digo a los niños, ¿sabéis? Jesucristo es santo sin ir a misa, ha hecho solo una misa y lo mataron. Entonces, mamá, que nos vamos a misa, yeah. ¿Y cómo sería? Porque a la vez escuchándote nos viene siempre esta reflexión, ¿no? Cuando estamos reinterpretando, que es en realidad una manera de intentar volver al origen de los textos, haciendo como una hermenéutica desde el corazón y desde la sinceridad de los textos y de la figura de Jesús o de Cristo, ¿cómo se lleva esto a una vida concreta? Que las personas que nos estén escuchando y que quieran hacer una práctica espiritual o que quieran buscar a Cristo, ¿qué pueden hacer? ¿Qué consejos concretos nos puedes dar? Claro, entonces yo siempre intento de poner en práctica y cuidar unos a otros, ¿no? Entonces, Jesucristo cuando uno dice, pero ¿cuál es el mandamiento? ¿Qué? Los mandamientos
en la Biblia no son los mandamientos desde el mundo militar, ¿no? Que era como el jefe que mandaba hacer algo. Los mandamientos son los consejos que los padres dan a los hijos, entonces son los consejos desde el corazón. Entonces, por eso que hablan de mandamientos. Entonces, Jesucristo dice que el mandamiento más grande es amar a Dios, a los demás, como a ti mismo. Estamos hablando de judíos, entonces ellos no leen como nosotros de izquierda hacia derecha, pero al revés. Entonces, claro, porque Lucas también, el evangelista de Lucas, le gusta mucho esos juegos de palabras. Entonces ahí él nos dice, entonces cuando ellos hablan de a Dios, a los demás, como a ti mismo, no hay una clasificación desde el más importante. Son todos tres importantes. Y el último es lo que permite de llegar al primero. Entonces, si tú no te cuidas a ti mismo, no puedes saber qué significa cuidar a los demás. Y cuidando a los demás, tú cuidas a Dios, que es que Dios está en la vida de lo que se hablaba antes, ¿no? En todo, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que Dios está aquí hoy porque está en la vida. Yo soy vida, tú eres vida. Por eso que cada vida es sagrada, ¿no? Entonces, claro, yo siempre digo, lo primero, yo me hago 3 preguntas siempre, cada día. Lucho, ¿te estás cuidando? La primera. Después, ¿estás intentando de cuidar a quién? A las personas que tiene alrededor tuyo. En este momento es mi madre, pero ahora soy de vosotros dos, el Carlas, que está ahí fuera. ¿Sí me entiendes? Eso no, pero después veo a las azafatas, entonces intento a no ser borde, no me cuesta nada, aunque el avión puede estar con retraso, ¿qué culpa tiene ella? ¿Sí me entiendes? Entonces, pequeños signos de cuidado y de autocuidado. Y así, concretamente, yo vivo el mensaje. El mensaje de Jesucristo es muy concreto, es muy práctico, es muy ético, ¿no? Entonces, cuando yo digo así, Y allí hay un momento en el libro en que hablas también de esto, cuando tienes una enfermedad, ¿no? No sé si es un parásito o una problemática que tienes, y luego hay un momento en el que decides cuidarte también. Dices, eso mismo que le he dado a los demás, no sé quién te lo recomienda, te lo aconseja, dártelo tú a ti mismo, ¿no? Y entonces es entonces cuando empiezas a caminar, que es una práctica que haces habitualmente, ¿no? Caminar por la montaña para escucharte, ¿no? Esto me ha parecido muy interesante, ¿no? ¿Puedes hablarnos un poco de esto? Sí, entonces, claro, entonces, hasta cuando yo llegué aquí, yo pensaba de ser el fraile más guay del mundo, así famoso, así que tenía también, que hacía música, libros, bueno. Pero después, ayudando a los demás, yo pensaba, en Calcuta me cogí un bicho que se llama giardia, ¿no? que es un parásito, y eso me llevó como 1 año para quitarlo. Fue una enfermedad muy, muy larga, perdí mucho peso y todo eso. Entonces, después, tú sabes bien, ¿no? Que cuando una enfermedad es más de 3 meses, 4 meses, empieza un poco a nivel emocional, ahí pasar algo raro, ¿no? ¿Por qué? Porque yo, claro, hasta ahí yo siempre estaba hacia afuera, porque yo pensaba que vivir el mensaje de Cristo era ayudar a los demás. Pero en realidad yo no ayudaba nada o poco. Entonces la enfermedad fue muy, muy útil para entender que yo también tenía que cuidarme a mí y pedir ayuda. Porque yo hasta ahí nunca pedí ayuda, porque siempre eran los demás que me pedían ayuda. Cuando hay mucha gente que te pide ayuda, tú piensas de ser Jesucristo, ¿no? Cambiar el pelo, así, lavar. Esa es una ilusión, ¿no? Es equivocarse, porque por suerte que nosotros somos seres humanos y esto ya es súper guay, ¿eh? Y nada, entonces ahí empecé un poco a pedir ayuda. El profesor, él me dijo, mira, todo lo que tú aconsejas a los demás empieza a ponerlo en práctica tú. La primera dificultad es que entonces él me dijo, empieza a descansar. Yo no sabía qué significaba descansar, porque
en la cultura del Véneto, el descansar era como el ocio, ¿no? Entonces el ocio, ¿no? Que es pecado hacer ocio. Entonces que también Dios, el séptimo día ha ido a ver el Barça, ¿no? Entonces ha hecho un descanso, por ¿no? suerte perdió el Barça. Sí, bueno, ahí no se sabe, que no sabemos bien, ahí hay varias interpretaciones. Hay varias interpretaciones. Sí. Desde un lado al otro. Nada, entonces, claro, entonces él me ha dicho, mira, para descansar empieza a hacer lo que te gusta. Entonces yo ahí empecé un poco a ver películas, porque eso me gustaba, y después a andar, porque yo ya en esa época hacía como así maratón también. Fue un año en Cataluña. Ve que la vida siempre te pone en situaciones optimales. Y ahí estaba en los Pirineos, tenía hecho mucho tiempo andando, porque tenía que hacer el inventario de muchas iglesias ahí perdidas, de esas cosas. Entonces, horas y horas andando, entonces también escuchando el ritmo de tu propio cuerpo, dejando que el silencio ambiental te pueda ayudar a escucharte, y escuchándome, y ha sido una autosanación extraordinaria. Precioso. Venga, Mardia, que no estemos aquí los dos barbudos hablando todo el tiempo. No, hombre, si yo también he hablado mucho, ¿no? Háblanos, porque, claro, parte de tu vocación nace del encuentro con Francisco, ¿no? Eso. Y Francisco, claro, esta interpretación que haces del Evangelio, también lo que hizo básicamente fue seguir a fondo el Evangelio, ¿no? En esta experiencia como del cuidado, era capaz de comunicarse pues con todos los seres de la creación, ¿no? ¿Quién es Francisco para ti? Interesante. Es que yo en Francisco he visto la primera concreta, bueno, en los frailes franciscanos, yo, claro, estaba en una cultura cristiano-católica, ¿no? Eso, porque ahí es muy identitario también eso, ¿no? Pero aunque yo sentía fuerte este mensaje de Jesucristo, pero no veía ejemplos que me atraían, como, no sé, los curas o otras cosas. Entonces yo, en los frailes franciscanos, que yo encontré jugando a fútbol, porque a mí me gustaba mucho jugar a fútbol, he visto, no sé, como una concretización del mensaje de Cristo hoy en día, ¿no? Es por eso que yo elegí el ejemplo de San Francisco. Pero después, que yo he vivido con los franciscanos desde 1988 hasta el 2010, ¿no? Pero después, viviendo como fraile franciscano, yo sentía que el contenido era súper bueno, pero la forma era obsoleta un poco, ¿no? Era un poco fuera del mundo. ¿Me entiendes? Entonces, claro, mi búsqueda espiritual, porque yo siempre estoy en búsqueda también ahora, ¿no? Hoy estoy aquí, no sé, el año próximo, pero que no es un problema eso. Pero yo siempre me preguntaba, ¿cómo vivir el estilo franciscano, que era vivir el mensaje de Cristo en forma simple y sencilla hoy en día? ¿Sí me entiendes? Es estar en un convento ahí esperando. Entonces, yo nunca he tenido el problema con mi propia esencia vocacional. Era en la forma. Entonces, es por eso que yo me puse en camino por 2 años. Y después de estos años, yo digo, bien, San Francisco tenía esa prioridad contemplativa, que todo el mundo piensa que contemplar significa hacer nada, ¿no? No, a veces contemplar es mirar el mundo desde otra perspectiva, ¿no? Que es una perspectiva un poco más atenta, ¿no? Entonces yo ahí, como fraile, los primeros años, yo era mucho hacer. Y viajando, he visto que San Francisco había tenido el mismo problema, tanto que él también lo había preguntado a sus hermanos y a Santa Clara, y había entendido que el hacer tiene sentido en el contemplar, ¿no? Entonces, el hacer es fruto
el contemplar. Entonces yo en Francisco he visto ese artista del espíritu, ¿no? También él, una persona bastante compleja. Yo pienso que si hoy en día hay uno como San Francisco, le va un poco a medicar, ¿eh? Le van a hacer un poco un trastorno de la personalidad mínimo, mínimo, sino también esquizofrenia, así un poco. Pero por suerte que en esa época no había los medicamentos, ¿no? Pero así. Entonces yo me veía mucho en él, me reflejaba mucho. También puede ser yo adolescente, esa figura. Pero veía como una forma libre, pura de seguir el Evangelio a pesar de todas las dificultades humanas, ¿no? San Francisco ha sufrido mucho, sobre todo para los miedos que los demás tenían sobre él. Tanto que él dice, ¿no? Cuando que dice Francisco, es que todo el mundo habla sobre Clara, esas cosas. Entonces él dice, ¿por qué me vais tentando con vuestros miedos? Precioso eso, ¿no? Es muy hermoso, sí. Y yo entonces, en mi vida, por suerte, que nunca he escuchado a los miedos de los demás. Y siempre he escuchado a mi corazón. Entonces siempre yo he buscado una confrontación, claramente, también con los obispos, esas cosas. Pero al final yo siempre he escuchado a mi corazón. Porque como dice en la Biblia, al final Dios te habla ¿dónde? En tu corazón. Entonces, no es que yo oigo a Dios, no es que estoy así, ni digo, no, pero que es que Dios te habla en tus potenciales, lo que tú sientes, ¿no? Así. ¿Ya está? ¿Algo más? Hay otra... La esencia de nuestro canal, en principio, surge para el intento de unir, entre otras cosas, la psicología y la espiritualidad. Ostras, Tú también has hecho ese trabajo, ¿verdad? Sí, yo estoy acabando también una carrera ahora en psicología. Después de muchos másters y cursos. Ahora mismo estoy haciendo un curso de psiquiatría. Vaya. Interesante. No, sí. Me encanta eso, claro, porque entender cómo también funciona el ser humano, ¿no? Y la mente, sobre todo hoy en día esto es un servicio muy interesante, sobre todo por las personas. Yo también tengo muchas relaciones con las personas, ¿no? Entonces, en esa época hay mucha confusión, ¿no? Bueno, es que las personas también están muy, muy hambrientas, pero también no todo lo que se ofrece es sano, ¿no? Entonces, es para ayudar a las personas a dar herramientas porque cada uno puede hacer también un camino espiritual sano. Yo siempre digo que ¿cómo se puede ver si un camino espiritual te está haciendo bien o no? Bueno, cualquier que sea, estamos hablando de los caminos espirituales, lo que tiene un sentido, ¿no? No es que digo el primero que dice algo, ¿no? Tú lo puedes ver en proporción de cómo tú te vas relacionando con los demás y con el mundo. Entonces, a mí cuando me dice, es que yo soy una persona muy, muy espiritual, y después se enfada enseguida porque ha pasado un mosquito, digo, está aquí, muy, muy espiritual, no sé. Entonces, claro, cada camino espiritual te lleva a intentar de vivir en armonía con todos y con todo. Entonces, eso es. Entonces, yo intento de hacer también psicología para eso, para dar estas herramientas, ¿no? Es que Jesucristo era muy psicólogo, digo, él... Era un buen psicólogo, Jesús. Claro, que se pone ahí, escuchaba, hacía también el logoterapia, ¿ves? Escuchaba, miraba, ponía ahí las manos un poco. Sí. Por esa época bien, ¿eh? Y no cobraba mucho también, ¿no? Parece. ¿Qué? ¿Ahora qué dices tú? No, ya está bien. Me parece bien. Estaba pensando en la parte promocional, que no sé si soltarla ya o esperar, si tú tienes alguna otra pregunta que hacerle.
No, yo creo que la puedes soltar. Es que hablaría muchas cosas con él, porque hay como muchas vocaciones afines, pero yo Bueno, creo podemos que liarle para otro vídeo en el eso es, futuro. inshallah. Que venga Ojalá. Carles también, y estamos aquí los 4. Otro día. Otro día. No, es que yo hoy me he quedado súper a gusto, ¿eh? Pero con todo, con la familia, bueno, una acogida, digo, como si yo fuera, siempre he estado aquí, ¿eh? Alhamdulillah. Sí, sí, como de la Qué familia. bonito. Como de la También familia. para nosotros, ¿verdad? Podría ser Pero, como mi hermano mayor, con esa ¿en pinta serio? además. Sí, sí. Es que tu barba ahora es un poco más guay, pero... Sí. Yo te animo a que te dejes barba. De hecho. No esa tímida, esos tímidos pelillos que te salen una barba de Bueno, verdad. poco. Está. Pero si tiene una barba de sufi. Sí, tiene una barba de sufí total. Cualquier día sufi. Vas a pasar una etapa sufi Yo con la barba. estoy ya Yo tenía insufi, rasta, ¿eh? ¿eh? Ese día, sí, está. Como Dios manda. Bueno, estamos realizando, no sé si cuando publique este vídeo continuará, pero yo creo que sí, un curso sobre interpretación onírica que está siendo una maravilla y que estamos disfrutando mucho y que mucha gente nos está agradeciendo. Las primeras clases, aunque son en directo, quedan grabadas y se pueden recuperar, y la última, que será la más importante, para que se vea que el método que estamos enseñando funciona, intentaremos interpretar sueños entre todos los presentes, solamente guiado por mí, que esta es la clase importante y todavía no la hemos hecho. Así que aún estáis a tiempo de apuntaros al curso de sueños o al curso que ya hicimos, Un santo en tu espejo, que todavía se puede adquirir en la web psicologiayespiritualidad.com, que estamos promocionando. Ya sabéis también que si os gusta nuestro contenido, suscribíos al canal, nos hacéis un gran favor, dejadnos un like, comentarios, a ver qué os ha parecido esta entrevista o cualquier sugerencia, si queréis que volvamos a traer a Lucho de nuevo. O que me corte la barba. O que le cortemos la barba. Podríamos hacer así, como dicen los youtubers, ¿no? Si llegamos a 500 ¿Os gusta likes, la le barba afeitamos o la no? barba. Eso es. Y me hago otro tatuaje. Y ya sabéis, aventuras, reflexiones y meditaciones de un monje del siglo XXI. Editorial Ciclantana. Ojalá lo ¿Qué disfrutéis. significa Ciclantana? Si esto ya lo sé yo, si esto Pues venga, el dímelo, Carles no me lo ha dímelo. explicado. Que está ahí el Carles que no habla, pero dímelo Es tú. como la salamandra o la lagartija, ¿no ves? Ah, la lagartija. Pero en ampurdanés. En La ampurdanés. lagartija en ampurdanés. Eso Muy bien, es. eso es. Bueno, pues espero que os haya interesado. Yo soy Rafa Millán. Yo, Martí Esto Herrero. es Psicología y él es Espiritualidad. Lucho. Lucho Sajoro. Muchas gracias a todos y bendiciones.